Bueno amigos, lo prometido es deuda. Hace unos meses hice un video hablando del mejor equipo de cada liga sudamericana que todavía no pudo clasificar a la Copa Libertadores. Y bueno, digamos que en cuestión de ese par de meses algunas cosas cambiaron. Resulta que en aquel repaso mencionamos el caso de Platense para Argentina. Y ahora mismo el Calamar se consagró campeón por primera vez en su historia en el Apertura 2025, por lo que jugará la Copa Libertadores del año siguiente. ¿Qué puedo decir? Algunos dirán que el video envejeció muy mal. Yo prefiero creer en lo contrario y pensar que fue un amuleto de buena suerte para Platense y que también lo puede llegar a ser a futuro para equipos de otras ligas. Pero bueno, la cuestión es que tras ese video muchos me pidieron que haga la misma temática pero hablando de la Champions en Europa. Y bueno, a pedido de ustedes acá la tenemos. Pero hay un pequeño inconveniente. A diferencia de Sudamérica, donde había solamente 10 ligas, en Europa hay ni más ni menos que 55 campeonatos. ¿Cómo es posible resumir todo eso en un solo video? Bueno, la verdad es que por más que quisiera, me resultaría imposible hablar de todas esas ligas en un solo resumen sin que el mismo dure como mínimo 2 o 3 horas. Así que en cambio decidí centrarme únicamente en las ligas más importantes del viejo continente, es decir, en las llamadas 5 grandes ligas, además de otras 2 adicionales que merecen también ser mencionadas acá, como son las de Países Bajos y Portugal. Por lo que el día de hoy vamos a hablar únicamente de un total de 7 ligas. De todas maneras, si quieren que algún día hiciera sobre los demás campeonatos, háganmelo saber. Pero bueno, una vez más y tal como lo fue con Sudamérica, a la hora de elegir cuál es el mejor equipo, teóricamente hablando, que nunca jugó en la Liga de Campeones, me voy a basar en lo que es la tabla histórica de cada una de las ligas. Como siempre sucede con todas las tablas históricas, los datos en cada una de ellas pueden llegar a variar dependiendo donde los miren, pero en caso de ser así me voy a encargar de aclararlo en su respectivo listado, así que no se preocupen. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos con el primero de estos casos. Empezamos así con la Primeira Liga de Portugal, y vean qué casualidad, el equipo con mejores números en la tabla histórica resulta ser también uno de los 5 campeones que tuvo el país. ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo que pasa es que el único título de liga de los belenenses pertenece a la temporada 45-46, 10 años antes de darse inicio a la Copa de Europa. Y claro, de haber existido la competencia por aquel entonces, los pasteles, como se apodan, hubieran clasificado al ser los campeones nacionales. Una lástima la verdad, pero no va a ser la primera vez en este listado que verán casos similares de equipos cuyos mayores éxitos en la liga fueron en años anteriores al comienzo del torneo continental. Pero en cuanto al caso de belenenses, más allá de aquel histórico logro, nunca más pudo consagrarse en la primera división, siendo relegado constantemente por los 3 gigantes del país, y solamente Boavista en 2001 pudo sumarse a la lista de campeones de Portugal. Ahora bien, si los belenenses nunca pudieron jugar la Liga de Campeones, ¿cuándo fue que estuvieron más cerca de conseguirlo? Bueno, en la temporada 72-73, por ejemplo, lograron quedar en el segundo puesto de la liga con una larga distancia de 18 puntos ante el campeón Benfica, por lo que más allá del subcampeonato, en cuanto a números, esa posibilidad estuvo bastante lejos. Si de verdad queremos ver lo más cerca que estuvieron en puntos, tenemos que retroceder a la temporada 59-60, donde solamente el ganador de la liga clasificaba al torneo, y Belenense fue tercero a solo 4 puntos de distancia con el campeón Porto, que clasificó a la Copa. Ya en tiempos más recientes, los pasteles consiguieron realizar algunas actuaciones interesantes en liga, como por ejemplo un destacado sexto lugar en la 2014-2015, que le permitió clasificar a la próxima Europa League, pero en cuanto a la Champions, hoy por hoy están muy lejos de pensar en jugar la competencia. Más aún teniendo en cuenta que los últimos años para el equipo fueron bastante complicados, ya hablamos de ese tema en el canal. Hoy en día el equipo está jugando en la tercera división y tiene un largo camino de regreso a la máxima categoría de acá a varias temporadas, pero eso sí, más allá de que otros equipos como el Braga o el Vitória Guimarães hayan jugado la Champions en un par de ocasiones y ellos no, el logro fabuloso que significa haber ganado el título en una de las ligas más desiguales y difíciles de ganar para clubes fuera de los 3 grandes no se los quita a nadie. Fundado en el año 1970, el FC Utrecht es el resultado de la fusión de 3 clubes antiguos de la ciudad, el Elinbike, el Velox y el 2 Utrecht. Este último había sido el más exitoso de los 3, habiendo ganado la Eredivisie en 1958 y por lo tanto habiendo jugado la Copa de Europa la temporada siguiente. Pero claro, acá solamente tomamos en cuenta las participaciones del actual Utrecht y no de ninguno de sus 3 predecesores. Y el nuevo equipo consiguió participar en varias ocasiones de la Europa League, pero todavía fue incapaz de clasificar
clasificar a la Liga de Campeones, habiendo sido su ocasión más cercana, curiosamente, la del último campeonato jugado hasta la fecha, el de la 24-25. En la reciente temporada de Eredivisie, el Utrecht hizo una gran campaña donde quedó ubicado en el cuarto puesto con la suma de 64 puntos, a solo 4 de distancia con el Feyenoord, que fue quien quedó tercero y tomó la última plaza para la máxima competencia europea, la de las fases previas, por lo que el Utrecht todavía sigue a la espera de lograr la tan ansiada primera participación en Champions que todavía no pudo ser, pero que sí tendrá como consuelo una nueva participación en Europa League, donde si mantienen el buen nivel de los últimos meses puede que lleguen lejos, así que estemos atentos con este equipo para lo que será la próxima temporada, porque puede dar la sorpresa. Quizás no muchos tengan un recuerdo tan claro sobre este equipo y tiene sentido teniendo en cuenta que hace ya varios años que dejó de tener protagonismo en el fútbol francés, pero que indudablemente se trata de un equipo muy importante en el país galo y en la primera división. El Sochaux Montbéliard está ubicado en el 11º lugar de la tabla histórica de la Ligue 1, realizando allí varias buenas campañas que le hicieron clasificar un total de 9 veces a la Copa de la UEFA, actual Europa League. También ganó 2 veces la Copa de Francia y una vez la Copa de la Liga, pero nunca pudo consagrarse en la primera división, y por eso es que en gran parte nunca logró disputar la máxima competencia europea. La ocasión donde más cerca estuvo el equipo durante el siglo pasado fue en la temporada 79-80, cuando perdieron el título de Liga a manos del Nantes, que lo superó por 3 puntos y clasificó a la próxima Copa de Europa, en épocas donde solamente accedía el campeón de cada liga. Ya en este siglo, lo más cerca que estuvieron de alcanzar un puesto de Champions fue en la 2002-2003, cuando con la suma de 64 puntos fueron quintos de aquella temporada de Ligue 1, con las mismas unidades que el cuarto, el Bordeaux, y apenas un punto menos que el tercero, Marsella, que fue el que clasificó a la fase previa. Ya en lo que fue la última década, el club pasaría por malos momentos, descendiendo a la Ligue 2 en 2014 y al Championnat Nacional, la tercera división, en 2022, donde siguen jugando actualmente. Así que como podemos ver, hoy por hoy el Sochaux está muy lejos de lo que alguna vez supo ser, y la prioridad ahora mismo es intentar regresar a las categorías más altas del país, en lugar de siquiera pensar en lo que son las copas europeas. A la hora de hablar de los equipos de Alemania hay que hacer una pequeña aclaración. Voy a tomar en cuenta en este repaso lo que es la Bundesliga, es decir, a partir de la temporada 63-64. Esto se debe a que antes de la creación de la misma, el fútbol en el país estaba dividido en sus respectivas ligas regionales, llamadas Oberligas, donde solamente los ganadores de las mismas accedían a la fase final, donde se decidía el campeón nacional. Por lo que al ser la Bundesliga el primer campeonato unificado, es a partir de allí en donde vamos a contar. Y no, de más está decir que no voy a tener en cuenta lo que era el campeonato de liga de la Alemania Oriental, ya que eso era su propio torneo por separado. Pero bueno, aclarado todo esto, empecemos. Para los que empezamos a ver fútbol dentro de las últimas 2 décadas, el Bochum es ese equipo que siempre pelea la permanencia en la Bundesliga o bien siempre está luchando por el ascenso a la misma. Con ese panorama podemos suponer que se trata de un equipo de poca relevancia en el fútbol teutón, pero lo cierto es que similar al caso anterior en Francia, el Bochum fue un cuadro bastante constante durante el siglo pasado y comienzos del actual. Es más, supo mantenerse por nada menos que 21 años consecutivos jugando la Bundesliga entre el 72 y el 93, lo que ayudó a que en gran parte sumara tantos puntos en la tabla histórica de la competencia. A nivel internacional, los azules participaron 2 veces de la Copa de la UEFA o Europa League, pero nunca pudieron alcanzar un puesto de Champions. Lo más cerca que estuvieron de clasificar fue durante las temporadas 96-97 y 2003-2004, cuando en ambas ocasiones quedaron quintos de su respectiva edición de Bundesliga. Pero a pesar de esas buenas campañas, no les alcanzaron los números para la Champions y en cambio accedieron a la Copa de la UEFA, sus únicas 2 participaciones precisamente en la competencia de segundo escalón. Y hablando de lo que es el segundo nivel, en esta última 24-25 el Bochum se ubicó en el último lugar de la Bundesliga, por lo que en la próxima temporada jugarán en la segunda división alemana, algo que últimamente ya nos tenía acostumbrados, así que el deseo de regresar a jugar en Europa hoy por hoy está bastante lejos, pero la esperanza es lo último que se pierde. No me van a mentir, más de uno quizás imaginó que el equipo italiano que formaría parte de esta lista sería el Genoa. Y es que sí, ¿quién más podría ser? Si hay un equipo en el país del calcio que cuenta con un legado histórico importante, pero que hace décadas su rendimiento en la Serie A bajó de tal manera que se les hizo imposible clasificarse a la Champions, esos son los genoveses, quienes cuentan con nada menos que 9 scudettos, pero todos fueron conseguidos hace ya más de un siglo. Y después, con la creación de la Copa de Europa a mediados de los 50, hubo muy poco más para destacar. Es una lástima que el Genoa haya sido
sido incapaz de jugar aunque sea una temporada en la máxima competencia europea, porque por historia de verdad se lo merece. La ocasión donde más cerca estuvo de jugar la competencia fue sin duda tras su actuación en la Serie A de la temporada 2008-2009, donde luego de una gran campaña sumaron nada menos que 68 puntos, los mismos que la Fiorentina, a la que incluso superaron por diferencia de goles, pero que desafortunadamente a la hora de desempatar se aplicó primero el método de enfrentamientos directos entre ambas, con el Genoa empatando de local y perdiendo de visita ante la Fiore, por lo que estos lo superaron en la clasificación y se quedaron con la cuarta plaza que daba acceso a la fase previa de Champions. El Genoa quedaba quinto y se debía conformar con solamente disputar la Europa League. Una pena que por mínimos detalles esto no haya sido posible. Tras aquella gran temporada, los genoveses volvieron al nivel que nos tenían acostumbrados, con campañas que en su mayoría van desde mitad de tabla para abajo, con además un descenso de por medio. En esta última temporada de Serie A se ubicaron en el puesto 13 de la tabla, bastante lejos de todo, con la esperanza de alguna vez hacer nuevamente una campaña que los haga ilusionarse con jugar la Champions, ya que si de por sí la búsqueda de aquel 10º Scudetto se hace tan complicada, que al menos puedan empezar por ahí. Sin ningún tipo de dudas, el Español de Barcelona es uno de los clubes de mayor trayectoria por la primera división del país ibérico. Con un total de 87 temporadas compitiendo en la máxima categoría, los periquitos nunca ganaron una temporada regular y sus logros más destacados a nivel nacional son sus 4 Copas del Rey, la última lograda en 2006. A nivel continental, el equipo catalán cuenta con un importante recorrido por la Europa League, participando en un total de 8 ocasiones, alcanzando 2 veces la final en la 87-88 y en la 2006-2007. Perdiendo ambas por penales. Una lástima. Pero ¿qué hay de la Champions? Lo cierto es que a pesar de su vasta trayectoria, los periquitos todavía no han podido debutar en el torneo de clubes más importante de Europa. Incluso haciendo varias campañas interesantes en la liga, nunca le terminaron dando los números para dar ese siguiente gran paso. Pero que estuvieron muy cerca, sí que de verdad lo estuvieron, sobre todo en la temporada 2004-2005. En aquella temporada quedaron ubicados en el quinto lugar de la tabla con la suma de 61 puntos, solamente uno menos que el Betis, que accedió a las fases previas de la Champions, por lo que muy pero muy cerca quedó el Español de jugar su primera orejona, y después ya no habría más oportunidades, ya que en los últimos años, en lugar de ser protagonistas de las peleas por las copas, estarían más que nada luchando por la permanencia, incluida esta última 24-25, de la que se salvaron de bajar a segunda recién en la última fecha, por lo que van a tener que intentar mejorar de acá las próximas temporadas para ver si en el corto plazo consiguen regresar a Europa y en una de esas debutar en la Liga de Campeones. Antes de pasar al último caso y cerrando ya con el Español, tengo que dar este dato, quizás irrelevante pero a su vez llamativo. A pesar de que ellos son, sin ninguna duda, el segundo equipo más importante de Cataluña, si algún día el Español consigue debutar por fin en una Champions, no serían el segundo, sino el tercer equipo catalán en disputar la máxima competencia de Europa. Porque además de Barcelona, ya también el Girona consiguió hacer su estreno en la Champions la pasada temporada. Un Girona que hasta la fecha lleva solamente 5 temporadas jugando en la primera división en comparación a las 87 que lleva el Español. Increíble, ¿verdad? Y terminamos este listado por el lugar donde empezó todo. En el caso de Inglaterra es necesario aclarar que a la hora de contar las temporadas voy a tener en cuenta tanto lo que es la antigua First Division como la actual Premier League. Personalmente nunca me gustó eso de separar ambas etapas, porque más allá de las diferencias que hubiera entre una y otra, a final de cuentas sigue siendo la misma liga de primera división. Pero bueno, el protagonista en este caso es uno de los clubes recién ascendidos para lo que será la próxima temporada. Así es, estoy hablando del Sunderland, que a pesar de haberla pasado muy mal en los últimos años, es un histórico de la liga que cuenta con una importante trayectoria en la misma. Es más, ganaron un total de 6 campeonatos, que no son pocos, es la misma cantidad que tiene el Chelsea actualmente, y ni hablar del Tottenham al que le saca el triple de ligas, así que genial por el Sunderland. El problema sin embargo es el mismo problema que tendrían varios de los equipos ya mencionados previamente. Todos estos títulos de primera división corresponden a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Para que se den una idea, su sexta y última liga fue en la temporada 35-36. Ya se están por cumplir 90 años, ni más ni menos. Lo cierto es que si bien en la segunda mitad del siglo pasado el Sunderland siguió siendo un equipo constante de la First Division, su nivel futbolístico decayó al punto que nunca más pudo consagrarse a nivel de liga doméstica. Sí lo hizo en la FA Cup, por ejemplo, ganándola por última vez en 1973. Aquel título de Copa Nacional le permitió jugar la Recopa de Europa en la temporada siguiente, en lo que fue su primera y de momento única aparición en un torneo continental
trascendental de importancia, no habiendo todavía participación para el Sunderland en Europa League y menos aún por supuesto en la Liga de Campeones, siendo sus ocasiones más claras de clasificar la de las temporadas 99-2000 y 2000-2001, cuando por 2 torneos consecutivos quedaron en el 7º lugar de la Premier, 2 buenas campañas que sin embargo resultaron insuficientes para clasificar algún tipo de competencia europea. Ahora que están de regreso en la máxima categoría tendrán como principal objetivo el intentar mantenerse, sabiendo lo difícil que resulta dicha tarea para los recién ascendidos últimamente, y de lograr consolidarse con éxito recién ahí podrán ilusionarse con jugar en Europa. Y es que ahora con el aumento de cupos en los torneos y la creación de la Conference League, las chances para que un equipo fuera del Big Six clasifique a las mismas aumenta cada vez más. Esperemos entonces que al Sunderland le pueda ir bien en esta nueva etapa, lo mínimo que merece un equipo de su trayectoria en el fútbol inglés. Así que bien amigos, con esto terminamos con el resumen del día de hoy. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos casos mencionados les resultó más sorprendente? ¿Creen que alguno de estos equipos tiene chances concretas de jugar la Champions de acá a futuro? ¿Conocen también otro caso de un equipo importante que todavía no jugó la competencia para mencionar? De ser así, díganlo en los comentarios. Pero en fin amigos, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.